María desata nudos. Un recorrido hacia el tierno poder de la intercesión de María Apertura, el nudo que no quiere soltarse. Piensa en un momento de tu vida en que algo se sintió imposible de desenredar. Tal vez fue una relación que se fue alejando, palabras que parecían imposibles de retirar. Tal vez fue una decisión que no podías tomar, un miedo que no podías superar, una herida que no terminaba de cerrar, un pecado al que volvías sin importar cuántas veces te prometieras no hacerlo. Tal vez está sucediendo justo ahora, mientras escuchas estas palabras. Alguna situación en tu vida tan retorcida, tan anudada, que simplemente dejaste de intentar desatarla con tus propias manos. Existe una imagen de María, silenciosa, tierna, casi desconocida durante siglos, que habla directamente a ese momento exacto. Se la representa de pie, serena, con la mirada baja en plena concentración, mientras sus dedos desatan con paciencia una larga cinta llena de nudos. Uno por uno, se van soltando bajo su toque. A sus pies, un ángel le entrega de un lado el cordón enredado. Del otro lado, otro ángel lo recibe ya liso y desatado, listo para devolverlo a la persona que una vez lo sostuvo con desesperación. Se le llama María desata nudos, devoción que llevó su imagen a través del mundo entero. Y ella nos invita a una verdad que resulta casi sorprendente por su sencillez. No existe nudo en tu vida, sin importar cuán viejo, cuán apretado, cuán vergonzoso o cuán imposible parezca, que no pueda ser llevado ante ella y confiado a unas manos lo suficientemente delicadas para desatarlo sin romper el hilo. Pero, ¿por qué un nudo? ¿Por qué esta imagen, entre todos los títulos que la Iglesia le ha dado a María a lo largo de 2000 años? Para entender por qué esta devoción se ha convertido silenciosamente en una de las expresiones más amadas de la fe mariana en el mundo moderno, abrazada incluso por un futuro papa, debemos remontarnos mucho más atrás que la pintura misma. Debemos volver al principio, al primer nudo que jamás se atara, la enseñanza central. Cómo María desata lo que Eva ató. Para comprender esta devoción, la Iglesia no nos remite primero a un santuario ni a una pintura. Nos remite a la Sagrada Escritura y a una de las reflexiones teológicas más antiguas de la historia cristiana. En el siglo II, un obispo llamado Ireneo de León, escribiendo contra las herejías de su tiempo, hizo una conexión que resonaría a través de los siglos. Observó que así como la desobediencia de una mujer, Eva, trajo una especie de atadura, un nudo de pecado y muerte que se enrolló fuertemente alrededor de la familia humana, la obediencia de otra mujer, María, trajo el desatamiento de ese mismo nudo. Ireneo escribió que el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la fe de María. Lo que Eva atara por desobediencia, María lo desató por medio de su sí. Esto no es un simple adorno poético. Es el corazón mismo de la teología mariana católica. Cuando el ángel Gabriel se presentó ante una joven en Nazaret, toda la historia humana pendía de su respuesta. La duda de Eva ante la serpiente había enredado a la humanidad en la desconfianza hacia Dios. La confianza de María, hágase en mí según tu palabra, se convirtió en el primer hilo que comenzó a desatar aquel nudo antiguo. A través de su sí, el Verbo se hizo carne, y se abrió el camino hacia la redención. Por eso la Iglesia llama a María la nueva Eva, no porque sustituya la dignidad de la primera mujer, sino porque revierte, mediante la gracia y la obediencia, lo que la desobediencia había dejado torcido y cerrado. Cada doctrina mariana, su inmaculada concepción, su virginidad perpetua, su papel como madre de la Iglesia, brota de esta única y luminosa verdad, donde el pecado anudó, la gracia, a través de la cooperación de María, comenzó a desatar. La imagen de desatar nudos, entonces, no es una superstición privada, ni una leyenda popular inventada para consolar corazones ansiosos. Es una meditación visual sobre algo que la Iglesia ha enseñado desde sus primeros siglos. El papel de María en la historia de la salvación es precisamente el de una intercesora que ayuda a soltar aquello que el pecado, el miedo y la fragilidad humana han atado. Ella no actúa separada de Cristo,
Siempre apunta hacia Él, siempre conduce a través de Él, siempre se remite a Él como el único Redentor. Pero dentro de esa única mediación de Cristo, ella coopera como una madre que lleva ante su Hijo nuestras peticiones enredadas y rotas, con una confianza que muchas veces no logramos encontrar dentro de nosotros mismos. Detente un momento aquí. ¿Hay algún nudo en tu vida en este momento que ya dejaste de creer que pudiera desatarse? Sostén esa imagen con suavidad en tu mente mientras continuamos. El recorrido histórico de una iglesia alemana al corazón del mundo. La semilla teológica plantada por San Ireneo permaneció en silencio en la memoria de la iglesia durante más de 1000 años, antes de florecer en la devoción que hoy conocemos. A finales del siglo XVII, en la ciudad alemana de Augsburgo, un noble llamado Wolfgang Langenmantel vio su matrimonio al borde de la ruptura. La tradición sostiene que él recurrió a un sacerdote jesuita, el padre Jacob Rehm, quien tenía una profunda devoción a Nuestra Señora y fama de orar con una confianza extraordinaria. Juntos, según se cuenta, presentaron el matrimonio en crisis ante María, colocando la cinta misma usada en la ceremonia de la boda, un cordón que simbolizaba el vínculo entre esposo y esposa, ahora enredado por la incomprensión y el dolor, bajo su intercesión. Según la tradición que rodea este suceso, el matrimonio fue restaurado, la amenaza de separación se disolvió y de aquella unión reconciliada descendería, generaciones más tarde, un hombre cuya propia vida sería tocada por esta historia de amor restaurado. En agradecimiento, alrededor del año 1700, la familia Langenmantel encargó a un pintor local, Johann Georg Melchior Schmittner, una imagen que capturara lo que había sucedido en sus corazones. Él pintó a María de pie sobre una luna creciente, aplastando a la serpiente bajo sus pies, recordando el libro del Génesis y a la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, mientras desataba con paciencia una larga cinta de nudos sostenida por 2 ángeles. La pintura fue colocada en la iglesia de San Pedro am Perlach en Augsburgo, donde se venera hasta el día de hoy. Durante casi 3 siglos, esta hermosa imagen permaneció siendo principalmente una devoción local, apreciada por los fieles de Baviera, pero desconocida para buena parte de la Iglesia Universal. Eso cambió a través de lo que solo puede describirse como un silencioso acto de la providencia. En la década de 1980, un joven jesuita argentino llamado Jorge Mario Bergoglio se encontraba estudiando en Alemania. Allí se topó con una postal de esta pintura, poco conocida, de Augsburgo. Algo en aquella imagen lo conmovió profundamente. Tal vez la ternura del rostro de María, tal vez la honestidad universal de la propia escena, el reconocimiento de que toda vida humana lleva nudos que no podemos desatar solos. Llevó una copia de la imagen a Argentina, y desde allí, la devoción comenzó a extenderse silenciosamente por América Latina, arraigándose especialmente en Buenos Aires, donde finalmente se estableció un santuario dedicado a María desata nudos, visitado cada año por miles de fieles. Cuando ese mismo sacerdote jesuita fue elegido al papado en 2013, tomando el nombre de Papa Francisco, la devoción que había llevado silenciosamente durante décadas salió a la luz de la Iglesia Universal. Lo que había sido una tradición local bávara durante 300 años se convirtió, casi de la noche a la mañana, en una devoción abrazada por católicos de todos los continentes. Un recordatorio de que el Espíritu Santo muchas veces actúa a través de los canales más pequeños y ocultos antes de hacerlos visibles en el momento en que la Iglesia más los necesita. Vale la pena detenerse en esta historia, porque nos enseña algo profundo sobre cómo crece la devoción en la vida de la Iglesia. No necesita ser antigua para ser auténtica. No necesita ser famosa para ser verdadera. Un joven sacerdote que llevaba consigo una postal, una familia afligida que oraba con una cinta de boda, un jesuita silencioso que décadas después seguía atesorando esa imagen en su corazón. Estos son los hilos con los que, finalmente, se tejió una devoción mundial. Dios obra exactamente así, con paciencia, en silencio, a través de instrumentos sencillos, hasta que llega la hora señalada.
Si esta reflexión está tocando tu corazón, toma un momento ahora para darle like a este video, suscribirte para recorrer juntos más de estos caminos de fe, y compartirlo con alguien que quizás todavía no ha llevado ante Nuestra Señora el nudo que está cargando. Historias que dan vida a la enseñanza. La doctrina se vuelve real cuando toca una historia humana. Consideremos 3 momentos, algunos históricos, otros profundamente personales, que muestran lo que significa confiar a María nuestros nudos. El nudo de la familia distanciada. Hay una historia que se cuenta con frecuencia entre los devotos de esta imagen. Una madre cuyo hijo adulto no le hablaba desde hacía años, un silencio entre ellos tan espeso que ni siquiera los cumpleaños lograban romperlo. Ella comenzó, casi sin esperanza, a rezar una novena a María desata nudos, no pidiendo un milagro, sino simplemente pidiendo que su corazón recibiera la fuerza para seguir amando sin amargura. Meses después, sin un motivo claro, sin un suceso dramático que lo provocara, su hijo la llamó. La conversación fue torpe, imperfecta, lejos de resolverse en una sola llamada, pero fue un comienzo. Ella diría después que no sabía exactamente qué se había desatado, solo que algo lo había hecho, y dio gracias no porque el nudo desapareciera de inmediato, sino porque ella había dejado de intentar forzarlo con sus propias manos, y finalmente lo dejó descansar en unas manos mejores que las suyas. El nudo de la duda. Santa Teresa de Lisieux, durante los últimos y agonizantes meses de su vida, experimentó lo que ella misma llamó una espesa oscuridad, una tentación contra la fe tan severa que escribió que la propia idea del cielo le parecía no más que una sombra. Y sin embargo, incluso en esa oscuridad, continuó confiándose a María, llamándola no una reina distante en un trono, sino una madre que comprendía íntimamente el sufrimiento. El camino pequeño de Teresa era en sí mismo una forma de desenredo paciente. No exigía de Dios una claridad instantánea, sino que confiaba en que la gracia obra con suavidad, hilo por hilo, incluso dentro del nudo de la oscuridad espiritual. El nudo de una familia actual. Innumerables testimonios han surgido del santuario en Buenos Aires y de parroquias alrededor del mundo que han adoptado esta devoción. Matrimonios al borde del divorcio que comenzaron a orar juntos de nuevo. Personas con adicciones que encontraron, casi inexplicablemente, el valor para ingresar a un programa de tratamiento. Inmigrantes separados de sus familias por fronteras y trámites burocráticos que hallaron caminos inesperados hacia la reunión. Ninguna de estas historias sugiere que la oración funcione como una fórmula mágica que garantiza un resultado según nuestro propio calendario. Lo que estas historias revelan constantemente es algo más silencioso y más duradero. Una paz que permitió a las personas seguir avanzando en situaciones que antes parecían congeladas en la desesperanza. Pausa para reflexionar. Piensa en alguien de tu propia vida, quizás tú mismo, que está sosteniendo un nudo en completo silencio, con miedo incluso de nombrarlo en oración porque se siente demasiado enredado, demasiado vergonzoso, o demasiado lejos de toda solución. ¿Qué significaría simplemente colocar esa cinta, tal como está, en las manos de María esta noche, sin pedirle que explique cómo será desatada, sino solo confiando en que ella no permitirá que se caiga? El significado más profundo. ¿Por qué esta devoción revela el corazón de Dios? Sería fácil tratar esta devoción como una simple imagen reconfortante, una bonita metáfora para los tiempos difíciles. Pero bajo la superficie se esconde algo mucho más rico teológicamente, algo que revela el carácter mismo de cómo Dios se relaciona con los seres humanos heridos. Observa lo que la imagen no muestra. No muestra a María cortando los nudos por la fuerza, resolviendo de un solo tajo dramático toda la complejidad. Ella los desata, con paciencia, hilo por hilo. Esto no es algo accesorio a la devoción, es todo su corazón espiritual. La gracia, como la Iglesia siempre ha enseñado, no suele actuar anulando violentamente nuestra libertad, ni borrando nuestra historia de un instante a otro. La gracia actúa como actúa una madre paciente, respetando el material frágil que tiene entre sus manos, comprendiendo que tirar con demasiada fuerza, demasiado rápido, solo apretaría aún más lo que el tiempo ya ha tensado.
e incluso podría romper el hilo por completo. Dios podría, por supuesto, simplemente disolver cada dificultad de nuestra vida con un solo acto de su voluntad omnipotente. Pero rara vez es así como elige amarnos. Nos ama como un Padre que camina con nosotros a través del lento trabajo de la curación, y nos da a María como la madre que, con la ternura que solo una madre posee, se sienta junto a nuestras vidas enredadas y comienza, con paciencia, con amor, sin juzgar, a trabajar a través de ellas junto a nosotros. Por eso esta devoción está tan profundamente ligada a la esperanza y no a la magia. María no promete que cada nudo se desatará exactamente como deseamos, según nuestro propio plazo, de la forma que exigimos. Lo que promete, a través de esta antigua y hermosa tradición, es que ningún nudo que le llevemos es demasiado pequeño para pasar desapercibido, ni demasiado enredado para intentarlo. Ella no se aparta del desorden. No exige que primero arreglemos el nudo nosotros mismos antes de llevárselo, lo cual sería, después de todo, imposible. Si pudiéramos desatarlo nosotros mismos, no necesitaríamos llevárselo a ella. Esto revela algo profundo sobre cómo Dios nos mira. Él no espera a distancia a que lleguemos presentables, desenredados y resueltos. Envía a su propia madre a encontrarnos exactamente en medio de nuestro desorden, en nuestras discusiones sin terminar, nuestros pecados sin confesar, nuestros duelos sin resolver, y a comenzar, con paciencia infinita, el lento trabajo de la restauración. Es el mismo Dios que, a través de la encarnación, no permaneció distante de la fragilidad humana, sino que entró plenamente en ella. La madre que desata nudos es simplemente el rostro tierno y maternal de ese mismo misterio. Dios no nos abandona a nuestros enredos. Se acerca lo suficiente como para comenzar a soltarlos con sus propias manos, a través de las de ella. De la comprensión a la transformación. Vivir esta verdad cada día. Conocer esta devoción intelectualmente es solo el comienzo. La verdadera invitación es dejar que transforme la manera en que llevamos nuestras luchas diarias. Considera, primero, la práctica de nombrar tus nudos con honestidad. Con frecuencia llevamos una ansiedad vaga, sin llegar nunca a identificar su verdadera forma. Una inquietud general sobre nuestras finanzas, nuestro matrimonio, nuestra salud, nuestra fe, sin sentarnos jamás a nombrar específicamente qué está enredado y por qué. Dedica un tiempo esta semana a escribir, en palabras sencillas, cuáles son tus nudos. No sentimientos vagos, sino situaciones reales y concretas. Esta conversación que estoy evitando, este resentimiento que cargo, este hábito del que no logro liberarme, este miedo que jamás he pronunciado ni siquiera en oración. Considera, en segundo lugar, la práctica de la entrega sin fecha límite. Nuestra cultura nos entrena para esperar una resolución inmediata, respuestas instantáneas, soluciones rápidas. Pero las manos de María en esa pintura se mueven con lentitud, con deliberación, un nudo a la vez. Cuando lleves tu situación a ella en oración, resiste la tentación de exigir que se resuelva para el martes. Pide en cambio la gracia de confiar en el ritmo de sus manos pacientes, aun cuando ese ritmo se sienta insoportablemente lento para tu corazón ansioso. Considera, en tercer lugar, la práctica de convertirte tú mismo en alguien que desata. Si el ejemplo de María nos enseña algo, es que sanar relaciones, remendar lo que está roto y trabajar con paciencia a través de las dificultades es, en sí mismo, una vocación santa. ¿Hay nudos en tu propia familia, tus amistades, tu comunidad, que has estado evitando porque se sienten demasiado complicados de abordar? ¿Cómo sería imitar la paciencia de María esta semana? Ser quien, en lugar de alejarse de una relación enredada, se sienta junto a ella con suavidad y comienza, con humildad y oración, a desatarla. Y considera, finalmente, volver con frecuencia a una oración sencilla a lo largo de tu día ordinario, no solo en momentos de crisis. Muchos de quienes practican esta devoción rezan una breve novena de 9 días cuando enfrentan una prueba particular. Pero el fruto más profundo de esta devoción viene de llevar siempre su espíritu. El hábito silencioso de entregar cada pequeño enredo del día. La palabra dura que lamentaste. La preocupación que se asomó a las 3 de la madrugada. La decisión que todavía no ves con claridad.
en las manos de María, antes de que tengan la oportunidad de anudarse fuertemente alrededor de tu corazón. Acercándonos a la quietud, el corazón del mensaje. Dejemos que todo se vaya aquietando por un momento. Esta devoción, tan hermosa en su historia, tan amada en su imagen, en el fondo nos pide algo muy sencillo, que dejemos de creer que debemos desenredarlo todo solos. Gran parte de nuestro sufrimiento proviene, no solo del nudo mismo, sino de la agotadora creencia de que somos los únicos con manos capaces de soltarlo. Tiramos de los mismos hilos año tras año, la misma herida, el mismo miedo, la misma relación rota, convencidos de que si tan solo nos esforzamos más, oramos con más intensidad, o finalmente encontramos las palabras correctas, el nudo cederá. Y cuando no cede, quedamos no solo con el enredo original, sino con un cansancio profundo, una sensación de haber fallado incluso en nuestra propia sanación. María desata nudos ofrece algo distinto. No te pide que le entregues un problema perfectamente explicado, con una solución ya planeada de antemano. Solo te pide que le lleves la cinta exactamente como está, anudada, deshilachada, quizás incluso un poco avergonzada de lo enredada que se ha vuelto, y que confíes en que sus manos, formadas por la gracia y guiadas siempre hacia su Hijo, son lo suficientemente pacientes, lo suficientemente delicadas y lo suficientemente fieles para comenzar el trabajo. Esto no es una promesa de que la vida se volverá sencilla. Es la promesa de que no cargas tus nudos en soledad. Cristo mismo, a través de su madre, se acerca a las partes más enredadas, más ocultas, más silenciadas de tu historia, y te dice, tráelo aquí, déjame sostenerlo contigo. Ese es el corazón de esta devoción, y es, en definitiva, el corazón de todo el Evangelio. Dios no nos ama desde la distancia, esperando a que lleguemos completos. Él entra en el desorden con nosotros, con paciencia, con amor, hasta que cada hilo finalmente queda libre. Antes de pasar a la oración, si este mensaje ha removido algo en tu corazón, por favor toma un momento para suscribirte, deja un comentario contando qué nudo le estás llevando hoy a Nuestra Señora, y compártelo con alguien que necesite escuchar que su situación enredada no está más allá de toda esperanza. Oración. A María desata nudos, oremos. Santa María, llena de la presencia de Dios durante los días de tu vida, aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre, y el demonio nunca pudo hacer un nudo en tu vida con sus malas obras. Tú que, desde el principio, comprendiste que los nudos que enredan la vida de tus hijos no son nada frente al poder de la misericordia de tu Hijo. Mírame ahora con la ternura de una madre que no se aparta de lo que está roto. Te traigo hoy, Madre, los nudos de mi vida, los que puedo nombrar con claridad y los que todavía no he encontrado el valor de pronunciar en voz alta. Pongo ante ti las relaciones que parecen imposibles de reparar, los temores que aprietan mi corazón en el silencio de la noche, las dudas que nublan mi fe, los hábitos y pecados de los que no logro liberarme por mí mismo. Tú conoces el poder de la redención de tu Hijo, conoces su misericordia y su amor por mí. Confío en que tus manos, pacientes y delicadas, puedan hacer lo que mi propio esfuerzo no ha logrado. Desata, te lo suplico, los nudos que me atan, no con violencia, sino con la paciencia de una madre que sabe exactamente cómo debe moverse el hilo para que nada se rompa, y todo sea restaurado. Santa María, desata los nudos que cierran mi corazón y le impiden estar unido a Dios, para que yo, libre de pecado y de error, pueda encontrarlo en todas las cosas, tenga mi corazón puesto en Él, y le sirva siempre en mis hermanos. Dame, Madre, la gracia de ser paciente conmigo mismo, como tú lo eres conmigo. Dame la fuerza para perdonar a quienes han enredado su hilo con el mío, causándome dolor, y la humildad para pedir perdón, donde yo mismo he causado el enredo. Ayúdame a confiar en tu Hijo aun cuando no pueda ver el camino, a entregar los nudos que no puedo resolver en manos más sabias que las mías, y a caminar cada día un poco más cerca de la libertad que Cristo ganó para mí. Que,
María desata nudos, sostenga esta noche con ternura tus cargas más íntimas, y que camines hacia adelante en paz, confiando en que ningún hilo de tu vida está demasiado enredado para que la gracia lo alcance.